Ya estamos de regreso. Ustedes están endeudados, están sobreendeudados. ¿Cuánto porcentaje de su sueldo dedican a estar pagando deudas, no? Es típico que llega la quincena, te pagan y cuando te das cuenta, en 2 días ya no tienes dinero. Creo que es nuestro caso, chicos. Ya no voy a seguir porque vamos a empezar a llorar todos aquí. Mejor vamos a platicar con Gabriela Aguado, experta en el Instituto de Finanzas Personales. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien. Bienvenida. Gracias por venir a darnos tanta sabiduría de algo que claramente nos surge. Yo les decía al principio que a mí me empieza a brincar el ojito cuando hablamos de esto. Cuéntanos, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos sobreendeudados? Bueno, básicamente lo que sucede es que, por ejemplo, con las tarjetas comenzamos a pagar solamente los mínimos. Y entonces en ese momento ya estamos muy endeudados, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer, como bien insistimos, es nuestro presupuesto. Sin el presupuesto no podemos hacer nada. En realidad el crédito es muy bueno para poder adquirir cosas, bienes, etcétera. Y la realidad de las cosas es que tenemos que aprender a manejarlo, ¿ok? Entonces, muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, con estas compras de pagos de meses sin intereses, no calculamos la suma de todos los pagos que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces ahí es en donde se nos sale de las manos. Ay, son 1,000 pesos al mes, Exacto. pero son 1,000 aquí, 1,000 allá, 1,000 allá, 1,000 allá, Claro, ya son 15,000. más todos ¿no? los gastos fijos. Entonces eso pues va sumando y entonces al rato se vuelve... Ya supera tu sueldo y a ver qué haces. Oye, yo creo que hay un momento, digo, lo dijiste, el crédito es bueno, la deuda no es mala si se va a manejar de manera apropiada, en tiempos. Ha de haber un momento en que esa deuda se puede volver algo que se puede revertir y un momento en que ya no. ¿En qué momento la deuda que ya adquirimos nos sobrepasa en sueldo, en capacidades, en todo? ¿Cómo podemos determinar en focos rojos es el momento de parar? Mira, en realidad estar sobreendeudado es igual que caminar digamos, sí. Y entonces hay un momento en el que das un paso y te resbalas y ya no hay para atrás, ¿no? Y entonces salir de la deuda cuesta muchísimo trabajo. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuánto es lo que sí puedo tener de deuda, no? Primero tengo que saber cuánto es lo que gano, después cuántos son mis gastos fijos, inamovibles, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Y lo que me sobra es lo que yo podría de alguna manera comprometer para deuda, ¿ok? Si no me sobra nada, entonces tengo que empezar a hacer un colchoncito, ¿no? Porque entonces si no, mis gastos fijos, la deuda no entra en mis gastos fijos. No, en realidad el ahorro entra en tus gastos fijos. El pago de deuda debiera un poquito como entrar, sí, pero se puede ir aplazando. O sea, por ejemplo, si alguien gana 15,000 pesos promedio, ¿no? Al mes, y sus gastos fijos son de 12,000, por ejemplo, entonces tiene 3,000 para jugar ahí, ¿no? Quiere comprarse un coche y entonces el coche le va a costar 3,000 pesos mensuales a 5 años, por decir algo, ¿no? No va a poder ahorrar, ¿no? Va a tener que estar pagando esa deuda. Pero entonces está justito, o sea, tiene 12,000 fijos más 3,000 del coche y ya no puede ahorrar nada. O sea, eso está mal, ya lo vamos a poner desde un principio. Eso no sirve. Sí, pues claro. Sí. Ahora, el problema aquí está en que más o menos el 40% de la población tenemos deuda. Pero hay un alto porcentaje de ese 40% que está sobreendeudado, ¿no? Ustedes pueden hacer la cuenta. ¿Cuánto gano yo mensualmente? ¿Cuánto gasto? Y a partir de ahí, y hacer la suma, ¿cuánto dinero debo? Entonces, si yo, por ejemplo, gano mis 15,000 pesos al mes, pero debo 120,000, quiere decir que debo casi 10 meses, ¿no? 9 meses de mi sueldo. Que cómo lo juntas, entonces ahí empieza, voy a pedir un préstamo. Entonces ya
pides el préstamo, te lo dan, pero igual lo sigues pagando y entonces es una cosa y que se vuelve acaba. una bola de nieve enorme. Ya me estresaste. ¿no? Pero también hay otra cosa, hay una cuestión de frustración muy importante, porque a final de cuentas vivimos en una sociedad muy consumista y que Y sí no nos desgraciadamente- alcanza, Pablo. No, ya sé, y aparte tenemos un sueldo y vivimos en un país donde realmente los ingresos son muy pocos para lo que se necesita para vivir. O sea, el sueldo mínimo, y si lo vamos escalando, realmente las divisiones entre lo que gana un gerente y lo que gana el subordinado, eso es mucho. Mucho. ¿Cómo hacerle entonces, como ciudadano, como persona, que quiere hacerse cosas, que quiere mejorar su calidad de vida, que tiene todos estos factores que lo están presionando, para poder sí hacerse de ciertas cosas, no vivir en la deuda eterna, pero también poderse limitar, porque no es sencillo. También la gente que se endeuda no es por gusto. Exactamente, es más por necesidad. El problema, por ejemplo, y ahí déjame retomar un poquito, cuando nosotros estamos pagando la comida, los servicios con la tarjeta y estamos pagando el mínimo, estamos mega endeudados, ¿ok? Entonces, con la tarjeta no puedes pagar el supermercado, ¿no? Eso definitivamente no. O sea, el supermercado crédito, ¿te refieres? Sí, con la tarjeta de crédito, Okay. exacto. O sea, no puedes seguirte endeudando con eso, ¿no? Okay. Ahora, regresando a esta otra parte, en realidad lo que sucede es, tenemos unos patrones sociales que seguimos, ¿no? Para poder pertenecer a nuestros grupos, a nuestros pares. Y parte del costo es justo esta parte, ¿no? O sea, consumir para poder pertenecer, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que regresar un poquito a nosotros. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué sí se vale y qué no se vale? O sea, es más importante mi tranquilidad que llevar a mi hijo a un colegio que no puedo pagar, Claro. ¿no? Por Claro, ejemplo. El estatus, te refieres, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel socioeconómico sí pertenezco y en el cual me siento bien? Todos queremos mejorar, Escalar. todos queremos mejorar, pero tenemos que hacerlo planeado. No lo podemos hacer nada más por el bluff, ¿no? Oye, Gaby, ya estoy sobreendeudado. ¿Qué hago? Ok, lo primero que No tienes... estoy diciendo por mí. No, O sea, más o menos. No, pero es cierto, la gente que lo estará viendo seguramente lo pensará, dirá, oye, ya, No, ya, sí, ya, o sea, ya, ya no llegué puedo, a claro. mi bandera Exacto, roja, o sea, ya claro. estoy hasta acá. ¿Cómo le hago para salirme de eso, no? Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, es el constructor de presupuesto, mi presupuesto. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto tengo que pagar? Una vez que yo saco todos mis gastos fijos, movibles, inamovibles, etcétera, después lo que tengo que hacer es una lista de todas mis deudas. Y además de la lista de las deudas, tengo que contemplar cuáles son las deudas más caras. O sea, porque hay deudas que, hablando de tarjetas de crédito, que me van a cobrar 79% anual y hay deudas que me van a cobrar 10% anual, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo mi lista de cuánto es lo que debo y de cuáles son las deudas más caras, entonces tengo que priorizar. Es decir, si yo le debo a mi hermana, pero sé que mi hermana me puede sacar de apuros, pues primero le pago a mi hermana, ¿no? Porque si yo tengo una emergencia y no tengo reserva, pues obviamente ella es la que me va a apoyar, ¿no? Entonces las deudas morales se pagan primero, idealmente. Jamás Yo hubiera pensado al revés. Yo creo que se aguante, claro. Es mi hermana, ya. No, Ella no me cobra intereses. pues sí, pero al final ella es la que te va a apoyar, ¿no? Sí. Después de eso, pagas las más caras, las que te cuestan más, ¿ok? Y al final vas pagando pues las otras. Ahora, si tu patrimonio está comprometido, es decir, tengo la hipoteca o tengo el coche y ese es mi método de trabajar, entonces claro que lo voy a asegurar. Y por supuesto que eso es lo primero que pago, ¿no? Muchos bancos, por ejemplo, cuando te dan crédito hipotecario, no permiten que te atrases más de 3 meses. Entonces, si te atrasas más de 3 meses, ya entras en un problema grave, ¿no? Entonces, el chiste es tratar de asegurar todas estas cosas básicas, ¿no? Nuestras necesidades básicas, o sea, casa, comida, sustento, educación, salud, etcétera, ¿no? Eso es lo básico.
los gustitos, acuérdense, Bye, claro. los gastos cafés. magia y los cafés y etcétera, pueden esperar tantito, sobre todo porque estamos construyendo nuestro patrimonio. O sea, al final gana en finanzas personales, gana el que mejor se la pasa, el mayor tiempo posible. O sea, no es el que tiene más, no es el que tiene menos. Es el que se angustia menos. Exactamente. ¿No? El cínico, que ¿no? duerme. El que duerme. El que vive tranquilo, ¿no? Oye, te queremos agradecer mucho, Gaby, pero la última pregunta que te quiero hacer, sobre todo las personas que ya están sobreendeudadas, que creo que es el caso que estamos tocando. Hay ya muchas compañías que te asesoran, o bueno, no sé cómo se lo diga, Sí. y te dicen, paga, no pagas, quién sabe qué, y te cobran la comisión. ¿Vale la pena acercarse o es mejor ir directamente a negociar con quien tenemos la deuda? ¿Qué es mejor? Mira, en mi opinión personal creo que es mucho mejor ir directamente y negociar. Muchas veces el problema del sobreendeudamiento es que toca fibras muy sensibles, o sea, te sientes avergonzado, te sientes en la ruina, te sientes fracasado, te sientes con toda la presión, etcétera, ¿no? Y entonces todo esto suma, ¿no? Y entonces la gente llega desesperada y con tal de recibir como una solución inmediata a todas estas llamadas, etcétera, pues entonces se engancha en estas empresas que muchas veces no son del todo buenas. ¿Te parece si lo tocamos para la próxima? Sí, claro. Perfecto, nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya lo sabemos. Gracias, Gaby. Finanzas personales Gracias. de vital Ojitos importancia. al son. Sí.